Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio virtual para la asignatura de informática. Mi nombre es Francisco Falcón y Coronel y damos la bienvenida a los alumnos de la Escuela Preparatoria número 1 del Estado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para dar inicio a este nuevo curso. La asignatura trata sobre conceptos, estructura y funcionamiento de equipos de cómputo. El propósito de esta secuencia es conocer la funcionalidad del hardware mediante la investigación teórica, observación virtual y directa de sus características, para elegir la mejor opción de herramientas informáticas que den solución a un problema propuesto. Y hay una pregunta que nos lleva al eje problematizador. ¿Qué debo saber para elegir adecuadamente equipos de cómputo? Todos hemos escuchado siempre acerca de informática. Decimos que informática está inmersa en muchas cosas. Pero, ¿qué es informática? ¿Qué significa este término? Informática es considerada como una ciencia. Muchos tienden a confundir informática con computación, pero computación prácticamente sería como una parte de la informática. La informática es algo mucho más grande, se considera una ciencia y se puede definir de la siguiente manera: es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el tratamiento automático y racional de la información, apoyándose de herramientas tecnológicas como las computadoras y muchos dispositivos más. Hablar de informática no es únicamente hablar de computadoras. Ciertamente, al escuchar el término informática, se nos viene a la mente una computadora, una laptop, pero podemos hablar también de tablets, podemos mencionar también los celulares, videojuegos, videocámaras que simplemente al encenderlas aparece un menú y a través de ese menú podemos activar las diferentes funciones que trae. O tan simple como tener un reloj con diferentes opciones, que para hacerlo se tuvieron que haber programado circuitos integrados. El término informática es el acrónimo de dos palabras. Provienen de dos palabras, las cuales son información automática. Si bien te das cuenta, viene de infor, de información, y mática, que es la terminación de automática. Muchos llegan a confundirse y piensan que es información matemática. Eso es algo muy común escuchar, pero proviene de información automática. Y la informática se aplica a varias disciplinas, actividades o áreas de conocimiento, como por ejemplo la medicina, el comercio, la robótica, la aeronáutica, la televisión, entre muchos otros. Como podemos ver en este esquema, hablamos del transporte urbano, de la industria automotriz, de vigilancia o seguridad y muchas áreas más. A donde quiera que nosotros veamos, a donde quiera que nosotros volteemos, vamos a encontrar cosas relacionadas con la informática. Por ejemplo, en la medicina podemos observar esta imagen. Muchas veces podemos acudir a sacarnos un ultrasonido y vemos que hay un aparato donde se está viendo la imagen, pero si observamos, siempre vamos a ver un gabinete de una computadora, un teclado, puesto que hay un sistema que está operando con ese hardware para poder obtener un ultrasonido de la persona que está acudiendo a ese servicio. También podemos encontrar a la informática en sistemas comerciales, como por ejemplo un supermercado. Simplemente al llegar a la caja, nosotros ponemos el producto, el cajero pasa el producto sobre el lector de código de barras y
automáticamente aparece en pantalla el nombre del producto y el precio. Pero si observamos, ese lector de código de barras está conectado a un gabinete de computadora, el cual está conectado a una red, y cada vez que pasan un producto sobre el lector de código de barras, automáticamente ese código se va hasta un servidor, se consulta el producto, nos devuelve el nombre y nos devuelve el precio, y automáticamente se reduce la existencia en la base de datos. Así también podemos encontrar a la informática en la aeronáutica. Por ejemplo, los aviones utilizan sistemas para ubicarse en qué parte del planeta están en ese instante. Utilizan radares y muchas veces esos radares se apoyan de sistemas como GPS, que a la vez están comunicándose con los satélites. La robótica ha llegado tan lejos como robots que están explorando la superficie de Marte. También los sistemas GPS que se utilizan en los automóviles, o ahora mucho más común, aquellos que se utilizan en nuestros celulares, como por ejemplo el Google Maps, los satélites del cual ya comentábamos, o bien en la industria televisiva, donde muchas veces todos los canales ya están codificados, la señal que se nos envía es digital, y dependiendo del tipo de servicio que nosotros contratemos, vamos a poder ver o no ciertos canales. También podemos encontrar la informática en los aparatos electrónicos, como por ejemplo un teclado, donde podemos obtener cientos y miles de sonidos y efectos, y actualmente muchos de ellos ya funcionan como una interfaz que se conectan a una computadora a través de una entrada MIDI, y la computadora es quien tiene todos los sonidos y todos los efectos. Así también en la industria de la radio podemos ver que ahora todas las canciones, todas las pistas las tienen ya en una computadora. Han quedado ya obsoletos los cassettes, los DVDs, los CD-ROMs prácticamente, puesto que ahora todas las canciones se encuentran normalmente en formatos MP3. Y desde luego la telefonía celular, que al estar hablando de un celular, inmediatamente podemos pensar en un sistema Android, en un Mac o en un Windows. Pero hay una pregunta importante. ¿Qué debo saber para elegir adecuadamente equipos de cómputo? Ya sea como estudiante o como un profesionista, muchas veces vamos a tener la necesidad de adquirir un equipo de cómputo, y será necesario poder entender las características de ese equipo para saber si es adecuado a las necesidades que tengo. Por ejemplo, si observamos en la siguiente pantalla, tenemos dos equipos de cómputo. Y la pregunta es, ¿qué equipo de cómputo comprarías y por qué? Si observamos, en ambos casos aparece HP Pavilion, CPU AMD A8, vemos esta sigla HD 750GB, de este otro lado dice HD 650GB, vemos que dice 4GB RAM, 4GB RAM del siguiente lado. Ambos monitores dicen LCD 18 y el precio de 8,000 pesos. ¿Pero a qué se refiere cada una de estas especificaciones? HP es la marca y Pavilion sería el modelo. CPU se está refiriendo al microprocesador. AMD es la marca del microprocesador y A8 es el modelo de ese microprocesador. Ahora bien, ¿cuál de las dos computadoras escogerías tú? Tal vez algunas personas pensarían en adquirir esta computadora, puesto que esta cantidad de 750
es mayor a 650 de la computadora del lado derecho. ¿Pero qué significa HD? Muchos tienden a confundir y piensan que HD significa alta definición, y eso sería correcto si estaríamos hablando únicamente de pantallas. Pero en el caso de las computadoras, al ver la sigla HD, estamos hablando de hard disk, que significa disco duro. En este caso, me está diciendo que tiene 750 gigabytes en disco duro, mientras que esta computadora de la derecha tiene 650 gigabytes de disco duro. Es decir, la computadora de la derecha tiene menor capacidad de almacenamiento permanente que la computadora del lado izquierdo. 4 GB de RAM me está indicando la cantidad de memoria principal que la computadora tiene, y esto va a ser importante para el rendimiento de dicho equipo. Enseguida nos dice que el monitor es LCD, que significa Liquid Crystal Display, pantalla de cristal líquido de 18 pulgadas. Cuando mides una computadora, un monitor de computadora más bien, no se mide de manera horizontal ni se mide de manera vertical. Las 18 pulgadas se miden de esta esquina hacia esta esquina en forma de diagonal. Es decir, se tienen 18 pulgadas en diagonal. Y el precio pues es el mismo. Ahora, quienes decidan adquirir la computadora del lado izquierdo tienen sus razones. Tiene mayor capacidad de almacenamiento en disco duro. Sin embargo, de manera muy particular yo escogería esta computadora, puesto que aunque tiene menor capacidad de almacenamiento en disco duro, podemos observar acá en la pantalla que dice que es touchscreen, que significa pantalla táctil, y esto es algo muy práctico, sobre todo para todas las aplicaciones que actualmente estamos usando y para trabajar de una manera mucho más fácil, ágil, como si estuviéramos utilizando nuestro celular. Pero dependerá de las necesidades de las personas. Si alguien necesita más capacidad de almacenamiento, deberá escoger esta computadora a la izquierda. Y si alguien quiere algo práctico por el touchscreen, entonces podría seleccionar la computadora de la derecha. Pasemos a la siguiente oferta. En la siguiente pantalla, ahora vemos que tenemos dos computadoras, HP nuevamente, Pavilion, y ahora vemos que dice CPU Intel i5 en ambas computadoras. CPU, recordemos que hace referencia al microprocesador. En la diapositiva anterior veíamos que la marca era AMD y ahora vemos que es un microprocesador marca Intel. AMD e Intel son las marcas que están dominando el mercado en cuanto a microprocesadores. Y el i5 se está refiriendo al modelo del microprocesador. Ahora bien, en hard disk o disco duro vemos que dice 1 terabyte, es lo que significa TB, terabyte. Mientras que esta computadora de la derecha dice hard disk 750 gigabytes. Muchas personas, al no saber lo que significa TB, GB, podrían irse por esta opción, puesto que 750 es un número más grande que el 1. Sin embargo, hablar de terabyte prácticamente equivale a que si estuviéramos diciendo 1000 gigabytes. Es decir, 1 terabyte es más que 750 gigabytes. Entonces, si alguna persona está buscando una computadora con más capacidad de almacenamiento permanente, deberá escoger esta computadora. Ahora bien, esta computadora tiene 4 GB de RAM de memoria principal y esta computadora tiene
8 GB de memoria RAM. El monitor en ambas es LCD, Liquid Crystal Display, pantalla de cristal líquido, y el precio es igual. En lo particular, yo escogería esta computadora de la derecha, puesto que para mí es más importante tener 8 GB de RAM que un poco más de capacidad en disco duro. Mis necesidades no implican una gran cantidad de disco duro, pero estos 8 GB hacen una gran diferencia en el rendimiento de la computadora. Es decir, si mi computadora tiene menos memoria RAM, cuando la computadora necesite cargar programas, aplicaciones grandes, esta memoria de 4 GB será insuficiente y tendrá que estar leyendo poco a poco, mientras que esta computadora podría leer todo en un solo instante y ejecutarlo. Esta computadora podría perder o podría bajar su rendimiento, mientras que esta funcionaría de manera más eficiente. Ahora, en este tercer caso, vemos que se tiene una computadora HP Pavilion, al igual que la derecha. Se tiene un microprocesador Intel i7 del lado izquierdo, mientras que la computadora de la derecha tiene un microprocesador AMD A8. Son microprocesadores prácticamente equivalentes. La capacidad de disco duro HD 750 GB en ambas. Capacidad de memoria principal 4 GB en ambas. Monitor LCD de 21 pulgadas en ambas. Y vemos que hay una diferencia en el precio. Mientras que acá cuesta 9,000, el Intel normalmente es un poco más elevado el precio. Y AMD maneja precios normalmente un poco más bajos. Ambas computadoras son buenas, pero acá la diferencia prácticamente estaría en el precio. Si se trata de utilizar software, paquetería convencional, como por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, navegar en internet, lo clásico, estar en YouTube, redes sociales, una AMD A8 funciona perfectamente. Y el Intel pues podría ser recomendable si trabajáramos con cosas un poco más pesadas, pero para lo normal o cotidiano ambas computadoras son buenas, y entonces ya dependería de nuestra posibilidad económica y fijarnos en los 9,000 o los 8,000 pesos. Reflexión: si bien es cierto, a través de las diapositivas anteriores nos damos cuenta que muchas veces existen especificaciones técnicas sobre artículos que deseamos adquirir. Sin embargo, poco comprendemos de su significado, y en ocasiones lo que adquirimos no es lo que verdaderamente necesitamos. Así es que conozcamos este mundo maravilloso de la informática y tomemos las decisiones adecuadas. Bien, ha sido un placer estar contigo en esta primera sesión y te invito a que continúes viendo los siguientes videotutoriales para aprender más acerca de esta asignatura llamada informática y tener una cultura en ese sentido mucho más amplia.